Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde ya, enero 12, ya 12 días del nuevo año. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a analizar una parte más de un escrito de un comentario que me dejaron en YouTube, en el canal de YouTube. Como ustedes saben, tenemos o transmitimos las clases y las predicaciones en Iglesia de Cristo Denton en Facebook y también en YouTube. Y obviamente se pueden dejar comentarios y estos comentarios me sonaron algo raros porque la forma de trazar las escrituras de parte de esta persona es algo extraña y pedí una idea de en qué se basaba y de ahí surgió toda esta plática y todos estos creo que son 3 videos que hemos ya hablado. Pero hoy vamos a hablar del primero que me envió. La plática se fue hacia otro lado o la plática surgió y fue llevándose hacia un lado diferente y nunca tratamos esta primer mensaje que me envió o este primer doctrina que él quiso que yo mirara, ¿verdad? Me dio un link ahí, un video para el cual él quería que yo analizara esta doctrina y dando a entender que lo que yo había predicado, lo que yo había dicho era falso. Entonces, bueno, pues vamos a analizarlo y vamos a ver a la luz de las escrituras a ver qué es lo que dice esta doctrina. Gracias a todos los que se siguen conectando. Ya va por ahí el número subiendo. Vamos a esperar a ver si entran algunos otros hermanos para que todos vayamos al mismo tiempo y todos estemos aprendiendo juntos. Van a ir apareciendo. Ahorita les explico cómo vamos a hacer este estudio y cómo vamos a ir analizando todo lo que se nos dejó por ahí escrito en direccionado, ¿verdad? En un link. Bien, vamos a acomodar aquí todo rápidamente para entrar a estudiar este tema. Un momentito. Bien, le explico. Van a estar apareciendo en color blanco. El mensaje arriba, las primeras letras blancas que aparecen o lo escrito en blanco va a ser lo que él me escribió. Pero obviamente escribió todo seguido. Yo voy a ir separando frases y analizando frases de todo el escrito que él me dio. Por eso van a aparecer primero las primeras frases que él dijo en blanco y luego lo que yo respondo a esas frases en rojo. Y luego la siguiente diapositiva, la siguiente frase que él dijo, la respuesta que doy a esa frase y así nos vamos a ir. Ok, entonces dicho esto, vamos a empezar con esta última explicación o estudio de esto que nos dejaron por ahí de comentario en un link en YouTube. Bien. Es el último estudio de esta doctrina y digo de Luigi Bracco porque así pone en el inicio de estos links o de estos escritos, dice comentario de Luigi Bracco sobre el Evangelio de Juan, 1984, de Italia. Pero él dice que es de España y me dijo que era de España, así es que no sé si es un comentario que alguien más hizo y él adoptó esa posición o creyó esa doctrina que se le enseñó por parte de la persona llamada Luigi Bracco o él es Luigi Bracco y él dijo o ideó esta doctrina. No lo sé. No me dio su nombre, no pedí su nombre, y el nombre que aparece en YouTube no es su nombre original, es un seudónimo que tiene por ahí. Entonces, bueno, vamos entonces a entrar a esto. Bien, la primera cosa que me escribe dice, comentario de Luigi Bracco sobre el Evangelio de Juan, 1984, Italia. Luego dice, Dios reina en todo, solo uno es el creador. Si hubiera un solo evento que no sucediera por obra de Dios, en este caso que Dios lo llevara a cabo, Dios ya no sería el creador. Si Dios no fuera el creador, Dios no fue el creador, Dios es el creador. Ahora, si usted lo nota, va empapado o va lleno de realidades o verdades bíblicas. Pero lo enfoca hacia un sentido un poco raro. Esto parte de una falsa suposición, lo en rojo es mi respuesta, diciendo que porque Dios es creador, si algo sucede sin que Dios
sea la causa, ya no sería el creador. Entonces, lo que quiero establecer aquí con esta idea es decir, simplemente como Dios es el creador, Dios creó absolutamente todo. Y si hay algo que Dios no creó, entonces Dios no es el creador. Es una conclusión o una falsa suposición. ¿Por qué? Bueno, esa es una falsa declaración porque ya lo vimos en Job, capítulo 1 y capítulo 2, los videos que subimos previamente. Dios no fue el autor que causó el mal de Job. Dios no fue el creador de aquel viento que derribó la casa donde estaban los hijos de Job y murieron. Dios no fue el creador de la sarna maligna que hirió a Job, sino Satanás. Y aunque Dios no fue el creador de esos sucesos o de esas cosas, aún así, Dios sigue siendo el creador. Dios, no por eso Dios dejó de ser el creador. Dios sigue siendo creador. Ya lo estudiamos en Job capítulo 1 y capítulo 2. Así es que no vamos a ir otra vez allá a analizar todo. Si usted quiere saber a qué me refiero, vea los videos que subimos previamente en la explicación de Job capítulo 1 y capítulo 2 y su contexto, donde explicamos esto. ¿Por qué? Porque los videos previos se basan en la declaración de que dice esta persona, Dios no permite el sufrimiento, Dios quiere el sufrimiento. Entonces, Job 1 y 2 vemos que Dios sí permitió el sufrimiento y Dios no quiso el sufrimiento. Entonces, contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi respuesta a esta parte de lo que él trata de establecer. Ahora, aclaro algo más. Todo esto son afirmaciones gratuitas. ¿Qué es esto? Que simplemente son ideas que él lanza y las pone ahí, pero no va estudiándolas y respaldándolas con escritura. Muchas de estas, obviamente, si yo me pongo a buscarlo, voy a sacar algunas cosas, como que Dios es creador, pues voy a hallar pasajes que Dios es creador, pero no va llevando un estudio organizado, simplemente lanza una idea, tomando pasajes de aquí y de allá y los pone, esta es mi idea. Entonces, si tú no respaldas tu idea, pues igual yo puedo decir, no es cierto, y ya, tan válido es lo que tú dices como lo que yo digo. Entonces, tiene que hacer un estudio y en toda esta declaración que da, creo que no usa ningún pasaje bíblico, solamente son ideas, obviamente ideas que él quizás tomó de la Biblia y las pone en una idea, pero no muestra los pasajes en los cuales se apoya. Ahora, la siguiente parte que nos dice, si Él es el creador, significa que todo lo que ha sucedido, y este es el punto, todo lo que ha sucedido y todo lo que sucede, todo. Y aquí entra en un problema, aquí está yendo por una dirección equivocada. Él está diciendo, si Dios es el creador, Dios creó todo. Sí, pero todo en cuanto a qué. Y Él va a incluir, usted se va a dar cuenta más adelante, incluye todo como que Dios crea cosas, obviamente, que Dios no le agradan. Pero lo vamos a ver más adelante. Dice, si Él es creador, significa que todo lo que ha sucedido y todo lo que sucede hoy es todo voluntad de Dios. O sea, Dios lo quiso hacer. Cosa que no es totalmente cierta porque ya lo vimos en el ejemplo de Job. Pero bueno. Dice, un grano de arena no querido por Dios sería suficiente para hacer desaparecer a Dios. Hasta ese punto lo lleva. Yo me pregunto, ¿de dónde sacó el pasaje bíblico para decir que si algo que existe no lo quiso Dios, entonces Dios no existe? ¿De dónde salió eso? ¿O es solamente ideas que se le vinieron a la cabeza? Me gustaría saber el pasaje, de dónde llegó a esa conclusión de que un grano de arena, si Dios no lo hizo o Dios no lo quiso hacer, entonces eso hace desaparecer a Dios. No sé de dónde lo sacó. Dios dice, no fue el creador, Dios es el creador. Ahora es un falso razonamiento mojado, salpicado de verdades. Dios fue el creador de todo, sí, y por eso es el creador. No sé si me entiendan. Dios creó en el pasado todo, en nuestro tiempo, en nuestra línea de tiempo pasado, Dios en el inicio creó todo. Y por eso se le llama el creador. Si preguntamos, ¿quién es el creador? La respuesta sería Dios. ¿Y quién creó las cosas? La respuesta sería igual, Dios. Espero que me explique. Entonces, es un falso razonamiento diciendo, no, Dios no fue el creador, Dios es el creador. Dios fue el creador y a la vez es el creador. Eso no se contradice uno al otro, no se contrapone una idea con la otra. ¿Ok? Ahora, vayamos a la siguiente diapositiva.
La siguiente frase que él va poniendo todo esto en orden, ¿verdad? Todas estas ideas. Dice, si Dios es el creador, entonces todo lo que sucede es voluntad de Él. Aquí va llegando a conclusiones, si usted lo nota. Trata de establecer algo salpicado de verdad, no correctamente analizado, y llega, esto ya es verdad, entonces esta es la conclusión. Dice, entonces si Dios es el creador, entonces todo lo que sucede es voluntad de Él. ¿Todo? Todo es voluntad de Él. ¿Es voluntad de Dios que un grupo de personas adore a Satanás? ¿Es voluntad de Dios? ¿Dios quiere que las personas adoren a Satanás? ¿En serio es voluntad de Dios? Recuerde, cuando dice que Dios es creador de todo, tiene una limitante. El todo no es absolutamente todo. Por ejemplo, hablando del todo, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Cristo les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Los árboles son criaturas? ¿Le vamos a predicar el evangelio a los árboles? Obviamente no. ¿Los animales son criaturas? ¿Le vamos a predicar el evangelio a los animales? Obviamente no. Está limitado, obviamente por nuestro razonamiento, a las personas que tienen conciencia, a las personas que pueden entender el evangelio. Así, cuando él trata de establecer que Dios creó todo, entonces se va a absolutamente todo, tratando de eliminar el libre albedrío del hombre, tratando de decir que inclusive Dios es el creador, el que forza a las personas a hacer lo malo. No, no es así. Es una malinterpretación bíblica. Es falso, ya lo vimos en Job. Incluso el hombre tiene voluntad, tiene libertad de decidir para bien o para mal. Esta libertad Dios nos la dio. Dios nos dio la libertad de decidir. No somos marionetas, no somos robots programados por Dios que aunque no querramos hacer algo, si Dios nos hace, lo vamos a hacer. No, Dios nos dio un regalo enorme que es la libertad de poder decidir para bien o para mal. Y lo encontramos en la Escritura, ¿ok? No vamos a entrar en detalle porque cada uno de estas declaraciones merece un estudio profundo para llegar a decir que esta conclusión es correcta, ¿verdad? Pero bueno, siguiente. Dice, si un grano no es querido por Dios, entonces Dios desaparecería. Como ya lo dijimos, es falso. Es falso el castigo que padeció, o el sufrimiento que padeció Job, fue querido por Satanás, no por Dios. Y Dios no desapareció. No porque Satanás fue el que quiso este castigo para Job, y Dios lo permitió, Dios desapareció. Sucedió algo cuando Dios no quería. Sin embargo, lo permitió. Y Dios no desapareció. Entonces esta declaración es falsa. No se comprueba o se contradice con la narración de Job. Seguimos entonces. Como Dios es también el creador del tiempo, Dios es fuera de tiempo. Por lo tanto, no podemos poner a Dios el creador al comienzo de la creación. Si se fija, va llegando a conclusiones un tanto extrañas. Él presupone que ya dejó una base firme en lo que dijo anteriormente, por eso ahora vuelve con otra conclusión diciendo, entonces si Dios es el creador, Dios está también fuera del tiempo. Ok, sí, Dios no se limita al tiempo. Es cierto, eso es una verdad, Dios es el creador del tiempo. Pero el decir que Dios no está en el tiempo, esto es falso. ¿Ok? Si se fija, dijo una verdad y luego dijo una mentira, las unió y llegó a una conclusión. Su conclusión va a ser equivocada. Porque dijo algo que era verdad y luego dijo algo que era falso. Y luego dijo, entonces esta es la verdad. ¿Verdad? Entonces es equivocada la conclusión. Dice, Dios no está en el tiempo. Eso es falso, obviamente. Una de las cualidades de Dios es que es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que es una de las cualidades de la deidad de Dios. Que está en todo lugar, en todo tiempo. Eso es omnipresencia. Está presente en todo lugar, en todo tiempo. ¿Verdad? O puede estar al mismo tiempo en todo lugar, para que me entienda. Ahora, si él dice que Dios no está en el tiempo, sino está nada más fuera del tiempo, es falso. Porque Dios está tanto fuera del tiempo de nosotros como dentro del tiempo de nosotros. Ahora, no lo digo yo. ¿De dónde saco esta conclusión? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Dice Jeremías 23, 24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que no lo vea? Ojo, Dios está diciendo, ¿podrá alguna persona
esconderse en escondites de modo que yo no lo pueda ver, declara el Señor. Ahora hace una pregunta. ¿Qué acaso yo no lleno? Note, no lleno completamente los cielos. Y habla plural. Recordemos que en la Biblia hay 3 cielos. El cielo de las nubes, el de las aves, ¿verdad? Este de las nubes que vemos nosotros. El cielo de los astros, donde están los planetas, y el cielo de Dios. Por eso en la Escritura se nos narran 3 cielos. Pablo fue arrebatado hasta el 3er cielo. Entonces dice que Dios llena o está ahí presente en los cielos y también en la tierra. Ok, el cielo de las aves y el cielo de los astros y la tierra misma, ¿dónde está? ¿No está dentro del tiempo? La respuesta es sí. Entonces Dios está en el tiempo y también está fuera del tiempo. No podemos decir, no, Dios nomás está fuera del tiempo. No, Dios lo llena todo. Inclusive las cosas que Él creó, Dios lo llena todo. Dios llena los cielos y Dios llena la tierra. Tan los llena que no hay lugar en el que nos podamos esconder de Dios. Si usted dice, me voy a Marte y ahí Dios no me va a encontrar. Dios llena los cielos. El cielo de las aves, el cielo de los astros y el cielo de Dios. Me voy a Júpiter. Allá lo va a encontrar Dios. No hay lugar donde usted se pueda esconder que Dios no lo vea. Lo llena todo. Llena los cielos y llena la tierra. Está dentro del tiempo y a la vez está fuera del tiempo. Espero que me explique. Así es que decir, Dios es el creador del tiempo, entonces Dios está fuera del tiempo. No. Dios está fuera del tiempo y también está dentro del tiempo. Porque una de sus características principales de Dios es su omnipresencia. Está presente en todo lugar, todo tiempo. Ahora, pasaje más. Salmos 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, en el lugar de los muertos, de espera a los muertos, si voy allá, ahí también está Dios. Y si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, ahí me agarrará tu mano y ahí me asirá tu diestra. Donde vaya, si voy al lugar de los muertos, ahí está Dios. Si voy al segundo cielo, ahí está Dios. Si voy al tercer cielo, ahí está Dios. Si voy al cielo de las aves, ahí está Dios. Si me escondo en cualquier lugar de la tierra, ahí está Dios. Porque Dios está en el tiempo y a la vez está fuera del tiempo. Porque es omnipresente. Y a la vez, otra de las características de Dios es que es eterno. Eterno significa que no tuvo un inicio y no tuvo un final. Es el que existe. Es la esencia de todas las cosas. El que siempre ha existido. No tuvo un inicio y no tiene final, por lo tanto Dios no tiene tiempo. Pero Dios creó un tiempo para nosotros. Creó un momento en esa eternidad, creó un momento delimitado por tiempo para nosotros. Entonces Dios es omnipresente, está fuera y dentro, está en todo lugar al mismo tiempo, pero a la vez es eterno. Esto quiere decir que no tiene principio y no tiene final, como se nos describe en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es el eterno. Génesis capítulo 21, versículo 33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba. Invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová es un Dios eterno, no tiene principio, no tiene fin. Salmo 92, 2. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo, Si el tiempo fuera una línea, haciendo una idea de hacia atrás, todo lo posible que te puedas ir hacia atrás, ahí existe Dios. Mientras más atrás te vayas en lo que llamamos nosotros tiempo, mientras más viajes hacia atrás, no va a haber un solo lugar en que encuentres que no existe Dios. Y si viajas en esa línea, en forma recta, ¿verdad?, hacia el futuro, a lo que nosotros llamamos futuro, y sigues, no va a haber un solo lugar donde no deje de existir Dios. A eso se le llama eternidad. Antes de que naciesen los montes, Dios ya existía. Antes de que formasen la tierra, Dios ya existía. Desde el siglo y hasta los siglos, ¿verdad? Desde lo más remoto hasta lo más futuro, tú eres Dios, tú eres eterno. Entonces, eterno quiere decir que no tiene principio y no tiene fin. Que quiere participar mi perrita en la clase, ¿verdad? Habla y habla aquí en un lado.
Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Entonces, decir que Dios, porque fue el creador, nada más está fuera del tiempo, no es bíblico. Dios desde fuera del tiempo creó el tiempo y las cosas que en él hay, en esta vida, en lo material, pero él sigue estando fuera y a la vez llena todo lo que está dentro. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Es una de las características de Dios. Y a la vez es eterno. ¿Por qué? Porque no tiene principio y no tiene fin. Él no se rige por el tiempo, por lo que nosotros llamamos tiempo, ¿verdad? De ahí que encontramos pasajes en la Escritura de que, por ejemplo, para Dios un día son como 1000 años de nosotros. Y está haciendo un símil, ¿verdad? Una figura literaria llamada símil. ¿Cómo? No es que sean literalmente 1000 años, pero está diciendo, Él es eterno. Para Él el tiempo es igual es uno que 1000, igual es uno que 100,000 años. No hay diferencia para Él porque es el eterno, el que siempre ha existido. Bien, dicho esto, entonces la declaración que se hizo en el escrito es falsa, no es correcta o no está bien analizada. Ahora dice en blanco otra parte de lo que él declara. Por lo tanto, no podemos poner a Dios el creador al comienzo de la creación. Falso. Sí podemos. Y no porque nosotros querramos ponerlo, sino porque Dios, en toda esa línea de eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, eligió un punto de inicio para el tiempo y las cosas. Dios lo eligió y Dios lo marcó. No lo pusimos nosotros. Yo no agarré a Dios y lo puse. Aquí está Dios nada más. No. Dios es eterno. Dios es omnipresente. En esa línea infinita de tiempo, Dios seleccionó un punto y a partir de ese punto inició lo que nosotros conocemos como tiempo y creación. Entonces es falsa esta declaración. Dice, por lo tanto no podemos poner a Dios el creador en el comienzo de la creación. Esto es falso. Claro que podemos. Pues al decir comienzo, estamos delimitando un tiempo. Él mismo lo está diciendo en la frase. No podemos poner a Dios el creador al comienzo. Y si tiene un comienzo, entonces tiene un tiempo. ¿Cierto? Entonces, claro que podemos. Al decir comienzo indicamos un tiempo, algo delimitado en unas líneas, ¿verdad? ¿Y quién creó el tiempo? Sino Dios. Entonces, ¿Dios creó el tiempo? ¿Sí o no? Sí. Y cuando decimos que Dios es creador, nos referíamos a Dios el creador. Porque el creador creó cosas. ¿Cuándo? En un periodo de tiempo que Él delimitó. Que Él dijo, a partir de aquí va a ser el inicio. Y al decir inicio, arranca lo que nosotros conocemos como tiempo. Antes de ahí, obviamente, no existía. Dios, el eterno, lo delimitó. Y claro que Dios lo podemos ubicar al inicio, y no nosotros. Dios mismo se ubica al inicio de todas las cosas. Y se ubica de una forma que Él estaba creando el tiempo y creando las cosas en el principio nuestro. Esta es la confusión que creo que hay en la mente de esta persona o de este comentarista. No en el principio de Dios. Cuando yo digo en el principio creó Dios, no quiero decir que Dios empezó a existir a partir de Génesis 1. Estoy diciendo, o Génesis dice, que el Dios eterno, que siempre ha existido en toda esa eternidad, si usted lo quiere ver como una línea, delimitó un punto en esa eternidad y dijo, a partir de aquí, creo algo, formo algo, inicio a hacer algo. Ahora, cuando dice que al inicio creó Dios, delimitó un punto en esa eternidad y a partir de ahí inició Dios una creación. ¿Ok? Entonces Dios sí estaba en el inicio, creando las cosas en el principio de nosotros. Ese fue el inicio para nosotros, para las plantas, para las aves, para la tierra, pero no era el principio para Dios. Dios ya existía. Ese punto de partida fue el punto de partida nuestro, no el punto de partida de Dios. Ahora, vamos a la escritura. Génesis 1:1. ¿Qué dice la escritura? El primer versículo de la Biblia. Vamos a ver si podemos poner a Dios o identificarlo en el inicio de nuestra realidad. Vamos a ver si podemos, o la Biblia lo identifica y lo pone ahí en ese inicio. ¿Quiere decir que Dios empezó a existir en Génesis 1:1? No, ya existía. Él es eterno, desde los siglos hasta los siglos, ¿verdad?
pero delimitó un punto de partida. Por eso dice, en el principio. ¿Ok? En el principio. La palabra principio, ¿verdad?, es tiempo. Cuando digo yo inicio algo, estoy delimitando un tiempo en el cual empecé a hacer algo que antes no hacía. Por eso dice, en la eternidad, Dios delimitó un punto y dijo, de aquí es el principio. ¿El principio de qué? Para crear. ¿Para crear qué? Y ahora, fíjese cómo dice Génesis 1:1. En el principio creó, pasado. Dios creó en el pasado, en ese punto que Él delimitó, en nuestro pasado, ¿verdad? Dios creó. ¿Qué creó? El tiempo, ¿verdad? Al inicio de la creación. Esto es los cielos y la tierra también. Dios inicia, marca el punto de partida y empieza a crear los cielos y la tierra. Por lo tanto, Génesis 1:1, este pasaje sencillito y básico, ubica a Dios el Creador, al Dios el Eterno, al Dios omnipresente, en un tiempo específico de la creación. ¿De cuál creación? De nuestra creación. En otras palabras, a ver si lo entiende. El Dios sin tiempo, esto es, el Dios eterno, dio inicio al tiempo, cuando dijo en el principio. El Dios increado, porque nadie creó a Dios, dio inicio a la creación. Por lo tanto, podemos ubicar a Dios en un tiempo indicado, creando algo específico, como son los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Entonces, sí podemos ubicarlo cuando Él dice, no podemos poner a Dios en el principio. Sí podemos ubicarlo en el principio, ¿por qué no? Génesis 1:1 lo dice. Dios aparece en nuestra realidad, en nuestro principio. Eso no indica que Dios empezó a existir a partir de ahí. Esa sería otra idea totalmente diferente a lo que está diciendo el pasaje. Déjenme mover aquí rápidamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora él dice, Dios no era el creador, es el creador hoy. Hace una analogía como que Dios sigue creando, no dejó de crear. Dios, su esencia es crear todo el tiempo y toda la eternidad. Esto caería en un error, porque si Dios es eterno y la esencia de Dios es crear todo el tiempo, entonces por la eternidad Dios ha creado. Entonces no hubo un inicio realmente. No sé si me explique. No hubo un inicio, porque al ser la cualidad de Dios ser creador eterno, y Dios es eterno, entonces eternamente Dios ha creado. Entonces, ¿dónde fue el inicio? Si es eterna la creación. Si Dios es eterno y la creación es eterna, ¿cuándo fue el inicio de la creación? ¿Cómo podemos decir entonces Génesis 1:1, en el principio creó Dios? Si Dios siempre ha creado. No. Dios, al ser eterno, realizó una creación en un tiempo específico delimitado por Él. ¿Ok? Dios fue el creador de las cosas. Bueno, vamos a leer primero lo que Él dice. Dios es el creador hoy. Si de lo contrario lo ponemos en el tiempo, Dios está en el tiempo, ya lo explicamos. Y ahora dejamos que funcionen las leyes de la naturaleza. En tal caso estamos diciendo tonterías, dice Él. O sea, como Dios es el creador, Dios crea absolutamente todo. No hay tales leyes de la naturaleza. Todo es Dios. Y si tú dices que esa es una ley natural, es una tontería. Es Dios haciendo las cosas. Todo se ha hecho y todo se hace todavía por Él. Dios sigue creando. Dios eternamente está creando. Bueno, Dios fue el creador de las cosas. Y muchas de esas cosas creadas, Dios las diseñó para que fueran autosustentables, sin necesidad de Él tener que estar creando constantemente. Y lo vemos a donde cree, en la narración de Génesis. Dios las diseñó y Dios las creó de tal forma que Él necesitó crear nada más la primera o las primeras para que después ellas mismas se multiplicaran, ¿verdad? Puso un diseño en ellas para que ellas mismas nacieran, crecieran, se reprodujeran y murieran.
se pudieran reproducir ellas mismas, ¿verdad? Hablando de las plantas, por ejemplo. Entonces, Dios hizo un diseño autosustentable. A eso es lo que nosotros llamamos leyes naturales o ley de la naturaleza. Al diseño autosustentable de Dios, sin necesidad de que Dios esté creando del polvo de la tierra a un hombre cada vez que nace una persona. ¿Ok? Sin necesidad de intervención suya. Pues ese fue el diseño del Creador. De manera que Dios no tiene que estar creando peces o estar diciéndole al mar cada día, mar, crea más peces y crea aves que vuelen. No, ya lo hizo. Tampoco tiene que estar diciéndole a la tierra, tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé fruto. No tiene que hacerlo. Y tampoco cada vez que nace un ser humano, Dios tiene que estar agarrando polvo de la tierra y formándolo y soplando el aliento de vida. Ahí está tu bebé. No. Porque eso sería estar creando constantemente 24/7. Y Dios hizo un diseño autosustentable. Lo que nosotros denominamos leyes naturales. ¿Ok? ¿Y dónde aparece esto? Bueno, lo vamos a estudiar. Vamos a ver dónde aparecen estas cosas. Vamos a ver este diseño. Vamos a ver si esto que dijo él, de que Dios crea todo y si él no crea nada, decir que hay leyes naturales es una tontería. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si dice que es una tontería, estar diciendo que el diseño del creador, está diciendo él que el diseño del creador es una tontería. O sea, si Dios creó algo autosustentable, y ese fue el diseño que Dios quiso darle, y tú dices que eso es una tontería, no estás diciendo que yo soy tonto, le estás diciendo a Dios que él es un tonto. Espero que no se atreva a estar queriendo insinuar que Dios es una tontería lo que Dios hizo. Miremos Génesis, por ejemplo. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, vamos a iniciar otra vez Génesis, volvamos a Génesis 1:1 nuevamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio en hebreo, reshit, primero en un lugar y en un tiempo, determinado. Creó, la palabra hebrea barat, absolutamente significa crearlo de manera completa, definitiva, una manera absoluta, de tal forma que lo hizo una vez y ya no necesita volverlo a hacer. Fue una creación absoluta. Eso significa principio y creó. Lo hizo en el pasado, pero lo hizo de una manera absoluta y lo hizo de una manera tan perfecta que Dios no tiene que estar creando árboles constantemente como en el Génesis. El pasaje no dice, Dios sigue creando los cielos y la tierra. El pasaje dice, Dios creó de una manera tan perfecta que no necesita seguirlos creando constantemente. Y habla de un periodo de tiempo donde Dios crea de una manera completa, absoluta y total. Eso dice Génesis 1:1. Si usted va a las palabras hebreas, Reshit, primero en un lugar en tiempo, en el principio, creó, quiere decir absolutamente o de manera total, completa, que sin que le falte nada. Entonces lo hizo tan perfecto Dios que no necesita estar creando constantemente el sol, creando constantemente las estrellas. Las creó una vez y fue suficiente. No hay necesidad de crear constantemente al sol. ¿Ok? Entonces, eso es en Génesis 1:1. Ahora vamos a analizar nada más 3 referencias. Podríamos analizar todo Génesis 1:1, pero nos va a llevar mucho tiempo. Pero vamos a hacer preguntas sobre algunos pasajes de Génesis 1:1 para ver si lo que Dios creó es autosustentable o Dios le puso leyes, lo que nosotros llamamos leyes naturales, o no. ¿Tiene Dios que estar interviniendo constantemente? ¿Sí o no? Vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo del 11 al 13. Génesis, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Después dijo Dios, note, después dijo Dios en la creación, produzca la tierra, note, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, ojo, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. No dice que sigue siendo así, dice fue así como Dios lo dijo. Esa creación perfecta fue como Dios la dijo. 12. Produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hagamos preguntas al texto. ¿Terminó Dios en estos pasajes de Génesis 1, del 11 al 13, de crear las plantas, sí o no? Según el pasaje, ¿terminó Dios de crear las plantas, sí o no? ¿O las dejó inconclusas? ¿O dijo Dios, a partir de aquí estaré creando plantas que den fruto? ¿Qué dice la narración de Génesis? ¿Creó Dios de una manera total, completa las plantas y las creó de una manera específica? Ahora hagamos otra pregunta. Según el texto que estamos leyendo, ¿diseñó Dios estas plantas para que se pudieran reproducir y fueran autosustentables o no? ¿O necesita Dios estar creando, diciéndole a la tierra constantemente, tierra, produce hierba, tierra, produce hierba? ¿No? Y dice el pasaje, sucedió, fue completada la tarea que Dios se propuso, la completó. Y la diseñó de tal manera autosustentable, que las semillas de cada árbol producen por sí mismo otro árbol igual, ¿o no es cierto? Si yo agarro un melón y saco las semillas y siembro las semillas de melón, ¿producirá otro melón? ¿Otra planta de melón? Obviamente sí. Este es el diseño autosustentable de Dios. Dios ya no tiene que estar creando día tras día las plantas de melones. Dios creó las primeras plantas de melones, les dijo que hubiera semillas en él para que esas semillas, al caer a la tierra, se fueran autosustentables, se reprodujeran por ellas mismas. Dios no tiene que estar creando plantas de melones constantemente. Dios las creó con una forma autosustentable, lo que nosotros llamamos leyes de la naturaleza. Dios puso esas leyes, esas reglas, las diseñó así. Ahora yo le pregunto, ¿este diseño u orden natural creado por Dios es una tontería? Porque la declaración de esta persona dice, si usted dice que nos basamos por las leyes de la naturaleza, es una tontería. ¿Este diseño de Dios es una tontería? La respuesta obvia es no. Es un pensamiento muy inteligente. Creo las primeras cosas de manera completa, de tal forma que no necesite yo estar creándolas constantemente. Ellas mismas voy a poner y voy a crear la forma en que ellas mismas se reproduzcan, sin necesidad de yo estarlas creando constantemente. Entonces, ¿Dios acabó la creación? Sí. Creó la planta de melón de una forma total y completa, y de una forma que ellos se pudieran volver a nacer más plantas de melón, que produjeran más melón hasta hoy en día poder usted y yo comer melones y poder seguir sembrando esas semillas y obtener más melones. La respuesta es sí, no es ninguna tontería. ¿Ve cómo la declaración que hizo tiene tintes de verdad, pero es falsa? Vayamos al siguiente pasaje. Esto en cuanto a las plantas. Vamos a otro ejemplo de la autosustentabilidad de Dios, ¿verdad? Que Dios hizo. Vamos a Génesis capítulo 1, pero ahora vamos a brincar al 20 al 23. Génesis 1 del 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ahora hagamos preguntas al texto. ¿Terminó Dios de crear los peces y las aves? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Sigue creando y sigue diciéndole Dios al mar, mar, produce peces y aves. ¿Sigue diciendo Dios cada día esto al mar? No. No lo hace. Lo hizo una vez y lo hizo tan perfecto y tan completo que no necesita seguirlo haciendo. Fue un diseño tan inteligente que no necesita Dios seguir ordenando al mar que produzca espontáneamente peces. Ahora, ¿diseñó Dios a los peces para que se pudieran reproducir y fueran autosustentables o no? ¿Para que entre ellos mismos produjeran más pececitos y más aves o no?
¿Qué acaso las aves no se reproducen entre ellas mismas? ¿Dios tiene que venir a multiplicarlas? ¿O entre ellas mismas, si usted tiene un gallo y una gallina, no nacen más pollitos de ellos? ¿Tiene que venir Dios a producirlas, a decirle al mar, produce gallinas? No, Dios lo hizo de una manera autosustentable. Dice, podemos decir, note el versículo 22. Crea Dios los peces, crea Dios las aves. Y luego Dios le da la orden a las aves y a los peces. Multiplíquense. Dios no dijo, los voy a seguir multiplicando por la eternidad. No. Yo ya los hice, les di una forma que se puedan multiplicar. Ahora es su tarea reproducirse. Nota el versículo 22, léalo. Y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Yo le pregunto, ¿cómo se siguen multiplicando los peces y las aves hasta hoy en día? ¿Necesita Dios venir y producir más aves espontáneamente? No. Dios puso una forma para que ellas se pudieran reproducir. Si hablamos de las aves, igual los peces, ¿verdad? ¿Qué acaso no debería haber dicho Dios? Yo los seguiré multiplicando hasta que llenen la tierra. Pero no dijo así. Dios dijo, a ustedes, fructifiquen. Multiplíquense, porque yo ya les di la forma de que se puedan multiplicar. Ustedes háganlo. Dios no dijo, yo lo voy a seguir haciendo y los voy a seguir multiplicando. No, Dios lo hizo autosustentable. Ahora, ¿se atreve usted a decir que este diseño o esta ley natural, si usted la quiere llamar así, o este orden creado por Dios, es una tontería? ¿De verdad? ¿Es una tontería? Lejos de una tontería, yo lo veo como un diseño sumamente inteligente de Dios. Lo creo de una manera tan perfecta que no necesito estar interviniendo constantemente en él. Último pasaje. Mismo Génesis. Inicio de todas las cosas. La creación que Dios hizo. Génesis 1:26 al 28. Ahora vamos con nosotros, con los hombres. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, pasado, lo creó Dios al hombre de una manera tan completa y tan perfecta. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, ¿a quiénes les dijo? Al hombre y a la mujer. ¿Qué les dijo? Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hagamos preguntas al texto, a ver si la idea que esta persona expone es correcta. ¿Terminó Dios de crear al hombre y a la mujer? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo los creó? En nuestro pasado, en nuestra línea de tiempo que llamamos pasado para nosotros. ¿Los diseñó Dios para que se pudieran reproducir y fueran autosustentables o no? ¿Sí? Tanto así que dice Dios, los creé de una manera tan perfecta de que ahora yo les doy la orden a ustedes, multiplíquense. No dijo Dios, yo los voy a seguir multiplicando, ¿verdad? Por mi poder voy a seguir sacando hombres del polvo de la tierra. No, los formé de una vez y tan perfecta, tan completa y tan inteligente mi diseño que no tengo que estarlos creando. Ustedes mismos se pueden reproducir. Si no es así, entonces ¿por qué Dios dice en el 28? ¿Por qué Dios les manda? Multiplíquense. ¿Ustedes quién? Adán y Eva. Ustedes multiplíquense. Fructifiquen. ¿Quiénes? Adán y Eva. Llenen la tierra. ¿Quiénes? Ustedes, Adán y Eva. Pero Dios, yo no soy Dios para crear. Y dice Dios, no, yo te formé de una manera tan especial que ustedes mismos pueden reproducirse. No necesito yo estar formando cada 5 segundos o cada 10 segundos un hombre del polvo de la tierra. Lo hice de una manera tan completa que simplemente necesitas un hombre y una mujer para poder tener hijos, para poder fructificar, multiplicarse. Llenen la tierra, háganlo. ¿Acaso no debería haber dicho Dios, si estuviéramos con la idea de este hombre, acaso no debería haber dicho Dios, yo seguiré multiplicando hasta que llene la tierra, seguiré creando Adanes y Evas del polvo de la tierra, de las costillas de los hombres y del polvo de la tierra hasta que se llene la tierra, yo los voy a seguir haciendo? ¿No?
Lo hizo una vez y fue suficiente. Con una vez fue suficiente. Dios lo hizo tan perfecto y tan completo, tan autosustentable, que Dios no necesita estar creando constantemente. Este diseño, esta ley natural, si usted la quiere llamar así, o este orden creado por Dios, ¿es una tontería? No. ¿Cómo nos dice esta persona? Vuelvo a leerle el pensamiento. Dios no era el creador, Dios no era el creador. Dios es el creador hoy. De lo contrario, si ponemos en el tiempo a Dios y ahora dejamos que funcionen las leyes de la naturaleza, en ese caso estamos diciendo tonterías. Todo se ha hecho y todo se hace todavía por Él. Pero que no el creador diseñó las cosas de tal forma que no tiene que estarlas creando como en Génesis 1:1. Las diseñó para que esas cosas que hizo al inicio se puedan reproducir ellas mismas. ¿Es esto una tontería? Yo no lo creo. Entonces esa declaración que hizo está totalmente fuera de lo que la Biblia describe. Son ideas de un hombre que se le ocurrieron llamado Luigi, ¿cómo decía? Luigi Bracco. Y las puso ahí, las lanzó, haciéndolas pasar como que son una verdad bíblica, y no lo son, no van en favor de la Biblia. Ahora, si usted sigue pensando, bueno, volvamos a preguntar, ¿será el diseño de Dios una tontería? ¿Qué piensa Dios de su diseño? ¿Qué piensa Dios o qué pensó Dios cuando creó todas las cosas? ¿Pensó Dios, hice una tontería? ¿Pensó Dios así? ¿Pensó Dios en cada cosa que hizo que era algo malo, algo feo? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno. No era una tontería, era algo bueno. Las leyes que Él estableció para que sus criaturas que Él formó se reprodujeran, ¿era una tontería? No. Las leyes que estableció de los tiempos, ¿verdad? De primavera, verano, otoño, invierno, los ciclos del sol, todo esto que Dios diseñó para que se repitiera una y otra vez y fuera autosustentable, y no tuviera Dios que estar creando el sol cada día y la luna cada día y las plantas cada día, sino que se reprodujeran por ellos mismos. ¿Fue una tontería? No, dice Dios que era bueno, dice el versículo 31, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, ¿qué pensaba Dios de su creación? Que su creación era buena. ¿Cómo? ¿Poquito? En gran manera. Muy, muy buena. Es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, esta persona dice que Dios nunca terminó de crear. Yo no estoy diciendo que Dios, si Él decide y quiere crear algo, no lo pueda hacer. Yo estoy hablando de que Dios sí terminó lo que empezó a crear. Porque lo dice la Biblia. ¿Terminó Dios su creación, sí o no? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y luego vamos a hacer estas preguntas al texto. Fueron pues, pasado, acabados, ¿qué quiere decir? Se terminó, los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:1, en el principio creó o empezó a crear Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 2:1 dice, y fueron acabados, se terminó de crear. Dios paró de crear porque terminó de crear los cielos y la tierra. Versículo 2. Y acabó Dios. ¿Qué quiere decir? Terminó su creación. Paró de crear. Y acabó Dios el día séptimo. ¿Qué acabó Dios el día séptimo? Acabó la obra que Él hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, pasado. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó. Dios reposó de toda la obra o el trabajo de la creación que había hecho. ¿Terminó Dios de crear o no terminó de crear? La Biblia nos dice que sí. ¿Terminó su creación? ¿La completó? Sí. ¿La finalizó? Sí. ¿Era buena su creación? Sí. ¿Era una tontería? No, no era una tontería.
¿Terminó de su creación de acuerdo a Génesis 2 del 1 al 3? Sí. ¿Paró Dios de crear? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice que sí, que paró Dios de crear, porque completó su creación. ¿Acabó toda la obra autosustentable que Dios hizo? ¿Sí o no? ¿La terminó? Dijo, ya terminé, está completa mi obra. ¿Sí o no? Dice estos pasajes que sí. Ahora, otra pregunta más. ¿Qué quiso decir la Escritura en el versículo 2 y en el versículo 3 cuando dice que Dios reposó? ¿A qué se refiere? Se refiere a que paró de crear. Dios estaba creando las cosas, estaba ordenando que se hiciera y dice, terminé. Reposó. Dejó de crear. Porque ya lo que creó lo hizo autosustentable. No hay necesidad de seguir creando hombres a partir del polvo. No hay necesidad de seguir creando peces y ordenándole al mar que salgan peces. Ni aves, ni a la tierra que produzca plantas y animales. No hay necesidad, es autosustentable. Terminé, dice Dios. Reposo. Ahora, ¿es una tontería lo que Dios hizo en la creación? ¿Es una tontería pensar que Dios estableció estas leyes para podernos reproducir y poder llenar la tierra? ¿Ve cómo está totalmente fuera de lugar la idea que quiere establecer? Espero que lo logre ver. Sigamos entonces. ¿Qué más nos escribe por ahí? Dice, todo se ha hecho. Sí, todo se ha hecho. Se hizo en el pasado. Y todo se hace todavía por Él. ¿Sigue Dios creando hombres del polvo de la tierra? Una buena pregunta. ¿Sigue Dios creando hombres del polvo de la tierra? Dice, todo es obra de Dios. Aquí otra vez está el problema. Quiere encerrar el todo en algo general, no en algo delimitado. Ahora fíjese cómo dice esta parte. Es interesante que ponga atención. Dice, todo es obra de Dios. Dios no fue el creador. Él es el creador. Como si estos estuvieran uno en contra del otro. Nosotros nacemos en un mundo ya hecho por otro. ¿Sí? Lo que pasa en cuanto existe, en cuanto se nos presenta, esa cosa, ese hecho, es querido por Dios. Cualquier cosa que nos pase es algo que Dios quiso. ¿Será una lección para mí? Y aquí está mezclando varias ideas. Y por eso el problema de él es que quiere... Sufrimiento lo engloba todo en uno, ¿verdad? Todo pasa por esto. Cuando hay análisis diferentes para cada uno de los sufrimientos que se escriben en la Biblia. Y no todo es lo mismo. Igual aquí quieren cerrar todo en una sola cosa y no da oportunidad a más cosas cuando la Biblia declara que hay más cosas. Y lo dice. Será una lección para mí, pero es Dios quien lo quiere. Ejemplo. Note el ejemplo que da. Esta es la mentalidad de lo que hay en sus ideas, ¿verdad? La idea detrás de todas sus palabras. Dice, ¿puedo yo querer robar? Pero si Dios no lo quiere, ¿no robo? Y si robo, es porque Dios lo quiere. Así como, qué idea tan maravillosa. Puedo querer robar, pero si Dios no lo quiere, no voy a robar. Y si robo, es porque Dios quería que yo robara. Totalmente un razonamiento falso y antibíblico. Esta idea demuestra pues no sé si una falta de conocimiento bíblico cuando ves algo en la Biblia pero lo ignoras, lo haces a un lado con tal de establecer tu propia idea y no lo que Dios dice. Fíjese cómo dice Santiago, cómo esto, o sea, Dios, si yo robo es porque Dios quería que yo robara. Si yo mato es porque Dios quería que yo matara. Si yo violo es porque Dios quería que yo violara. Si yo vendo droga es porque Dios quería que yo vendiera droga. ¿En serio? Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Vamos a ver si la Biblia afirma o reprueba esto que está declarando aquí, en este ejemplo, para darnos a entender todas las palabras que dijo previamente. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Y le subrayé hoy unas palabras. Cuando alguien es tentado, ¿verdad?, hacia lo malo, está hablando, no diga que ha sido tentado por Dios. Pregunta. Aquí él está diciendo en este ejemplo que si tú robas es porque Dios quería que robaras. ¿Y qué dice la Biblia?
Si tú eres tentado hacia lo malo, no digas que eres tentado por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a hacer lo malo a nadie. Ni tampoco el mal, las cosas malas, pueden tentar a Dios. ¿Ok? Al contrario, dice Santiago 1, 13 al 15. Cada persona es tentado a hacer eso malo cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. No porque Dios lo quiso. Por tu propia avaricia, por tu propio pecado, por tu propia maldad. Tú decidiste hacer eso malo. No fue Dios quien te puso a hacer eso malo. Es lo que está diciendo el pasaje. Dice, cada persona es tentado cuando se deja llevar. Y lo que está en la mente de este comentarista es, no, si Dios es el creador, Dios creó ese pensamiento en tu mente de que tú mataras a la persona. No es lo que dice la Biblia. Dice que cada uno, no digas que es culpa de Dios. Dice, cada persona es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. No porque los deseos Dios se los puso. La persona quiso y se acercó a esos deseos equivocados. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, dan a luz el pecado. Y el fruto, que es el pecado, una vez cometido, nos trae la muerte. Entonces, ¿Dios nos hace robar? ¿Porque Dios quería que robáramos? No. Dios no nos tienta con maldad. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Verdad? Y una vez concebidos, dice Reina Valera, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, dice, da a luz la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte. Y dice en 2 de Pedro capítulo 3, ¿Dios quiere que muramos? ¿Dios quiere la muerte? No, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el robar es pecado delante de Dios, y el pecado, una vez que lo cometemos, lo único que nos espera es la muerte, ¿cómo va a ser Dios el que quiera que pequemos? ¿Cómo va a ser Dios el que ponga en mi corazón que yo haga eso? No es así, está totalmente en contra de las declaraciones bíblicas que se nos dan de parte de Dios. Otra vez, el ejemplo que nos está dando nos hace, trata de manipular nuestra idea diciendo, no, si algo pasa es porque Dios quería que tú robaras. Eso, Dios lo puso en ti. Esto tiene un problema, porque si esto es cierto, entonces usted y yo no somos más que robots, que marionetas, sin voluntad. Porque Dios decide lo que quiere que nosotros hagamos. Te guste o no te guste. Y luego después nos va a condenar si robamos y no nos arrepentimos, si pecamos y no nos arrepentimos. Ese mismo Dios que nos obligó, vamos a ir a un juicio delante de Él. Y ese mismo Dios nos va a condenar por lo que Él nos obligó a hacer. Contradictorio. No tiene sentido la idea que quiere establecer el comentarista en esta parte de la Escritura. Nuevamente, 2 de Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Y cómo perecemos? Cuando hemos pecado. Y cada uno peca cuando de su propio mal deseo es atraído hacia esas cosas malas. No, Dios no te puso eso en tu corazón para que tú mataras a alguien. Tu mismo mal deseo te llevó a esas acciones. Tus propias decisiones. Vuélvalo a leer conmigo, Santiago. Cuando alguien es tentado, no diga que viene de parte de Dios. No digas que Dios te hizo robar. No digas que Dios te hizo matar. No digas que Dios te puso esas cosas. Porque Dios no tienta a nadie. Ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada persona en lo individual hace cosas malas por sus propios malos deseos. Y el fruto de esos malos deseos lo lleva a realizarlos. Y una vez realizados, da luz al pecado. Y una vez que da luz al pecado, nos trae la muerte espiritual. Pero no, Dios quiso que hicieras eso. Entonces aquí cuando Él da este ejemplo, vuelve a leer conmigo el ejemplo. Puedo querer robar, pero si Dios no lo quiere, no robo. Ah, pero si robo, entonces es porque Dios quería. Mira, qué cosas, ¿no? Si robo es porque Dios quería.
Si mato es porque Dios quería que matara. Si violo es porque Dios quería que violara. Wow. Bueno, siguiente. Dice, estar convencido de esto es una premisa indispensable. Es la base para comenzar la vida del espíritu, para poder dialogar con Dios. Y aquí empieza a mezclar ideas y no se sostienen, como ya lo hemos visto. Dice, es la base para comenzar la vida del espíritu, para poder dialogar con Dios incluso en aquellos hechos que nos lastiman. Esta es la premisa de acto de fe. Si no, ¿cómo puedo decir que creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, si no creo que Dios me hizo robar? ¿Verdad? Está diciendo él. De todas las cosas visibles e invisibles, estamos en el reino del Padre nuestro. Por tanto, no debo atribuir a las criaturas el desagradable acontecimiento de alguien que, si por ejemplo, y ahora dan otro ejemplo muy absurdo, dice, por ejemplo, si alguien me pisa el pie, Dios usa a un hermano y lo hace grosero. Otra vez, nota lo que está diciendo. Dios hace al hermano grosero para enseñarme una lección. O sea, Dios forzó a alguien a realizar un acto que él no quería realizar, que alguien no quería realizar. Totalmente en contra de lo que acabamos de leer. Si lo recibo de Dios, ya no me enfado con mi hermano, porque sé que Dios lo forzó a golpearme. O sea, si alguien viene y me golpea, no me voy a enojar porque Dios lo hizo a él golpearme, entonces no me tengo por qué enojar. Es lo que está diciendo él. Al contrario, lo perdono, porque es Dios quien usó al hermano para mí. ¿En serio? Continúa esta persona con el mismo falso razonamiento, implicando que el hombre no tiene voluntad. Y si el hombre no tiene voluntad, si no es Dios quien hace al hombre hacer o no hacer tal o cual cosa, entonces como Dios, entonces podemos preguntar, ¿cómo es que Dios podría ser justo en el juicio al que toda persona será sometida? Si vuelvo con el mismo razonamiento, si el hombre no puede decidir por él mismo, para bien o para mal, si no es Dios quien te hace hacer lo malo, robar, matar, maldecir, golpear, lo que tú quieras, Dios te hace hacerlo y mueres en pecado, cuando vayas ante su juicio, ¿cómo podrá ser un juicio justo? Si Dios es el que te forzó a hacerlo, no fuiste tú. Dice Santiago, no se equivoquen, mis hermanos. Dios no tienta a nadie. Cada uno decidió hacer eso. Dios no hace eso con nosotros. Vayamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, a un juicio, para que cada persona, reciba según lo que Dios le haya hecho hacer. ¿Se dice así? No. Dice, para que cada uno reciba según lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí no dice, en ese juicio para que recibas lo que Dios te hizo que tú hicieras, aunque sea bueno o malo. No, el juicio de Dios es justo, y es un juicio justo porque va a juzgar nuestras acciones para bien o para mal. Para que cada persona en lo individual reciba lo que esa persona haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sean cosas buenas o sean cosas malas. Dios no forzó. Es más, a este punto llega Dios en su libertad que nos da. Dios no nos forza o nos fuerza a hacer lo malo y tampoco nos obliga a hacer lo bueno. Dios no nos empuja hacia ningún lado, ni hacia lo bueno ni hacia lo malo. Nos recomienda, obviamente. Lo bueno te conviene. Como todo padre con un hijo, ¿verdad? Le damos consejos al hijo. Esto es lo que te conviene, esto sería mejor. Pero el hijo toma la decisión. Si toma el consejo o no. Igual Dios nos da esa libertad de decidir. Yo quiero que hagas esto, pero no te voy a forzar ni a que me sigas a la fuerza, porque así no sirve que me sigas. Ni tampoco te voy a forzar a que hagas lo malo, porque si haces lo malo y cometes pecado, lo único que te espera es la muerte y no quiero que mueras. Dios no empuja, no obliga a nadie ni para bien ni para mal. Nosotros decidimos qué es lo que queremos para nuestra vida aquí y nuestra eternidad. ¿Queremos una vida con Dios? Obedece el Evangelio, cumple sus mandamientos. ¿No quieres una vida con Dios? No cumplas nada de lo que Dios te manda. Vive una vida desordenada y en maldad, y en el juicio de Dios tendrás tu castigo. Si viviste bien, tendrás tu recompensa. Lo vemos en Mateo capítulo 25, ¿verdad? Cómo juzga a estos dos grupos de personas. Los que decidieron seguir a Dios porque ellos querían, y los que decidieron desobedecer a Dios porque ellos querían desobedecer a Dios. Pero Dios no obligó a ninguno de los dos a hacer algo.
Tenemos que entender eso. Y él cuando lee la palabra, Dios es el creador. Dios crea que tú mates. Dios crea ese hecho en ti, ese sentimiento de matar. No, no es cierto. Sino, ¿cómo sería un juicio justo? Seguimos entonces. Vuelve otra vez con palabras. Voy a leerlo y después doy mi respuesta. Dice, estamos convencidos que todo lo que quiere Dios, ¿estamos convencidos de todo lo que quiere Dios? Es necesario distinguir entre convicción y falta de coherencia. La incoherencia es otra cosa. Si sé que 2 más 2 es 4 y hago 2 más 2 igual a 5, sé que estoy equivocado. Pues precisamente es lo que está haciendo con la declaración. Ya vimos lo que leímos en Santiago y está completamente fuera de lo que dice Santiago. Es una incoherencia. Si todo es obra de Dios, entonces todo es palabra de Dios. No, estás en un error. El pecado no es obra de Dios. El pecado es la desobediencia del hombre hacia lo que Dios manda hacer. Entonces dice, si Dios hace todo, todo es palabra de Dios. No, no es cierto. Y luego se va hacia el verbo. Es una mezcolanza de ideas. Dice, el verbo estaba con Dios, Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí la luz. Y el verbo era Dios. El verbo es el que habla. Nosotros la criatura que debemos escuchar. Sí, pero eso no implica lo que estás tratando de probar. Toda la obra de Dios está hablando. Sí, pero eso es en Romanos y está en un enfoque diferente. Nos dice algo sobre Él mismo. Sí, pero no en el punto que quieres establecer. Dios nos habla en todo. Nos habla a través de sus obras. Entonces, si hacemos que una persona sea grosera con nosotros, si Dios hace que una persona sea grosera con nosotros, es para decirnos algo. Si Dios hace que una persona asesine a alguien de mi familia, es para decirnos algo. Si Dios hace que una persona me robe, es para decirnos algo. Si Dios sabe... Debemos tratar de entender la lección de Dios a través del hermano. No juzgar al hermano. Por eso Jesús dijo, no juzguéis. Otra conclusión equivocada, bíblica equivocada. Vamos a tratar de generalizarlo para no hacer más tiempo. Una de las preguntas que hace, dice, ¿estamos convencidos de todo lo que quiere Dios? O sea, como diciendo, no podemos saber lo que Dios quiere. No, pero sí podemos saber las cosas que Dios nos reveló a nosotros, las que son necesarias. En cuanto a las cosas que Dios nos reveló, sí podemos estar convencidos y podemos tener conocimiento pleno de ellas. Deuteronomio 29:29, ahí se me faltó un número. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová, mas las cosas... las cosas ocultas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros, ¿verdad? Esas cosas que Dios nos reveló en su palabra, así las podemos entender, son para nosotros. Y luego nos dice, si todo es obra de Dios, todo es palabra de Dios. No es cierto tampoco, esta declaración es falsa. El verbo obviamente sí es Dios, es Jesucristo. Nos dejó su palabra, la palabra de Dios, sus mandamientos y sus ordenanzas. Mientras que lo creado, lo que Dios creó allá en Génesis y que sigue existiendo hasta hoy en día, eso nos muestra a las personas incrédulas que existe un creador, como lo dice Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 27, si no me equivoco, en adelante, ¿verdad? En las cosas invisibles, todas esas cosas visibles e invisibles se hacen manifiestas a través de la creación de Dios, por medio de los árboles, por medio de los peces, por medio de todo lo que vemos, de lo que Dios creó, es que podemos deducir y concluir que existe un Dios, un creador. Pero eso no nos da la vida eterna. Eso no nos lleva a la salvación, eso no perdona nuestros pecados. Es el verbo que nos da el mensaje, Cristo encarnado, quien nos da sus mandamientos para poder obtener esa vida eterna. ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿Qué órdenes tenemos que cumplir para llegar a la vida eterna? Mientras que uno nos declara que Dios existe, que es la creación, Cristo, que es el verbo, nos dice el camino para poder ir al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, de mis enseñanzas. No dice que a través de ver a los montes y a las creaciones. Eso nada más declaran que Dios fue el creador de ellos. Que hay un creador, que hay un Dios. Esa es la diferencia. Y cuando se trata de mezclar, se llevan a ideas raras como esta. Ahora dice, Dios hace a una persona grosera para enseñarme algo. Esto me recuerda a las excusas de la falta de Adán y Eva. Recuerda allá en Génesis, capítulo 3, cuando comen del fruto prohibido y Dios viene y busca a Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, no, Dios, esa Eva, la que tú me diste por mujer, ella es la culpable.
Y luego Dios va con Eva, Eva, ¿qué hiciste? Y Eva dice, no, no soy yo Dios, la serpiente, la que tú creaste. Tú le hiciste así para que me engañara, tú le hiciste así. Y va con la serpiente y la serpiente nomás le faltó decir, pues es culpa tuya Dios, ¿para qué me creaste? ¿Ah? Entonces Dios hubiera dicho, ah, sí es cierto, es verdad. Yo los hice así para que esto pasara. Sí, cierto, no los voy a castigar, es mi culpa. Yo puse ese sentimiento en la serpiente para que ese sentimiento también estuviera en Eva, para que ese sentimiento también estuviera en Adán y fueran desobedientes y hicieran lo malo. Fue mi culpa. Yo, el Creador, formé e hice ese sentimiento de desobediencia en ustedes. Yo soy el culpable, discúlpenme, yo soy el culpable, no los voy a castigar. Sigan viviendo en el huerto del Edén. No, no dice eso la Escritura. No dice así. El culpable de su desobediencia no fue Dios. Dios no puso ese mal pensamiento ni esa mala actitud para que ellos los forzó a hacer lo que tomaran del fruto. De hecho, Dios le dijo que no lo hicieran. Fue la serpiente que representa a Satanás. Otra vez en el libro de Job, Satanás, ¿verdad? Yendo en contra de todas las creaciones o las criaturas de Dios, Satanás la que engaña a Eva. Eva cae, ¿verdad? Toma la decisión de desobedecer a Dios, se lo lleva a Adán. Adán sabía que era prohibido y toma la decisión también de desobedecer a Dios. Y ahora vienen las consecuencias de sus malas acciones. Un juicio justo de Dios ante Adán y Eva. Adán y Eva frente a Dios, y les dice Dios, les dije que no comieran de ese fruto, porque el día que de él comieran ciertamente iban a morir. Me desobedecieron. Aquí viene el juicio. No hay recompensa para ustedes. Hay un castigo porque ustedes decidieron hacerle caso a la serpiente. Ustedes tienen la facultad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Yo no los forcé a hacer lo malo. Ustedes lo decidieron. Así es que de ahora en adelante, Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente y estás expulsado del huerto del Edén. Eva, por haber desobedecido vas a tener a tus hijos con dolor y estás expulsado del huerto del Edén. Un juicio justo. Dios fue y realizó un juicio justo. Dios no dijo, ah, es mi culpa, yo los forcé a hacer eso malo, porque soy el creador. No. Dios no es el creador de esas cosas. Ahí Dios no es ese creador. Así es que no englobe al creador dentro de lo malo, de que Dios crea lo malo en nosotros. El hombre es atraído cuando de su propia concupiscencia decide hacer lo malo. Última interpretación defectuosa. Luego dice, por eso la Biblia nos dice, no juzguéis. ¿Pero qué nos dijo el Verbo encarnado? ¿Qué nos dijo Dios? Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino que cuando vayamos a realizar un juicio, lo juzguemos con un juicio justo, imitando los juicios de Dios. Juzgad con justo juicio. Entonces, ¿los cristianos podemos juzgar o no podemos juzgar? La respuesta es sí. Sí podemos juzgar. ¿Pero cómo podemos juzgar? Con justo juicio. No según las apariencias, no según superficialmente. Tenemos que juzgar con un juicio justo. Así que cuando le dice, no juzguéis. No, sí podemos y de hecho debemos de juzgar. Debemos de juzgar si es una doctrina correcta o una doctrina incorrecta. Debemos de probar los espíritus si vienen de parte de Dios. Debemos de juzgar qué es bueno y qué es malo. Esto le agrada a Dios, esto le desagrada. Debemos de juzgar con justo juicio. Otra vez una interpretación limitada o defectuosa. Bien, entonces este fue el escrito que me mandó primero. Como ven, pienso que está... No sé qué decirles. Los razonamientos presentados obviamente son incorrectos y mal relacionados entre sí. Muchos de ellos van salpicados de verdades bíblicas, pero luego quieren unir verdades bíblicas que no van una con la otra. Y de hecho, la conclusión a la que llegan al unirlas da como resultado una contradicción con un pasaje bíblico. No es así, es incorrecto. La Biblia no se contradice. Creo que todo se trata de una confusión, y de ahí parto, entre ver a Dios como creador, el creador de las cosas, y a Dios como hoy en día manteniendo su creación. No es que Dios siga creando cosas del polvo de la tierra, hombres del polvo de la tierra, simplemente mantiene que eso siga sucediendo. Su primer diseño que creó allá en Génesis siga funcional. ¿Cómo siga funcional? Pues que las plantas sigan produciendo oxígeno, que la tierra siga produciendo alimentos. ¿Pero de qué forma? ¿De forma espontánea como lo hizo en Génesis? No, de la forma que se da normalmente. Una semilla cae a la tierra, produce otro árbol, da otro fruto, etcétera, etcétera, y se sigue, y se sigue, y se sigue. Entonces,
hay muchas cosas ahí raras y hay muchas cosas que no, es la mejor forma que lo puedo explicar, ¿verdad? Porque se contraponen, se contradicen con pasajes bíblicos. Entonces, lea Colosenses 1:17, vamos a leerlo y aquí nos quedamos. Colosenses 1:17 dice, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas creadas, ¿verdad? Y todas las cosas en Él subsisten. No quiere decir que Cristo siga creando todas las cosas. Obviamente la Escritura, Juan 1:3, ¿verdad? Colosenses 1:15, Él es el creador de todas las cosas. Cristo fue el creador de lo visible y lo invisible, ¿verdad? Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo siendo creador. Ahora, las cosas en Él subsisten. No dice que Él sigue creando las cosas. Subsisten porque Él las creó de una manera que son autosustentables, con unas leyes, con un orden para que siga el sol saliendo en la mañana, siga ocultándose. Tan exacto lo hizo Dios que se han hecho calendarios a lo largo de los siglos y los siglos, como los antiguos, ¿verdad? Que calculaban a qué hora iba a salir el sol, en qué época del año era el solsticio, y se formaba una figura en la pirámide. ¿Por qué? Porque desde el inicio de Génesis 1:1, Dios lo creó todo de una manera exacta, de tal manera que no tiene que estar creando el sol constantemente, ni la luna, ni hacerlo girar constantemente. Ya lo dejó en una órbita, ya lo dejó en una manera funcional que simplemente sigue ese ciclo que Dios le estableció. Pero bueno, esta era la explicación. No sé si usted halló algo interesante de esto. Son videos que le voy a mandar a esta persona y esperemos a ver qué nos responde. Pero creo que tiene muchas contradicciones bíblicas. Van salpicados de muchas ideas bíblicas mal interpretadas, mal colocadas, que no llegan a las conclusiones correctas. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Gracias por acompañarnos.